Esto es el drama de nuestras carreteras, un tejón muerto. Aquí podéis ver el tamaño relativo del tejón. Es como un perro pequeño. Y esta carretera, aquí en esta curva, pues no lo ha pillado. Una lástima, ¿eh? En fin. Bueno, pues vamos a hacer una rutilla. El día amanece, bueno, un poco frío. Hace fresquillo, pero bueno, soleado. Y vamos a ver qué tal. Fijaros que aquí en el risco este, que seco arriba, ¿eh? Estos son huellas de perro. Y lo bueno es que son un poco alargadas, ¿eh? Miramos el tamaño de mi mano. Cuidado, ¿eh? Estos sí pueden ser de... Es difícil distinguir, pero pueden ser de lobo. Aquí hay un charco. Claro, aquí ya como un camino, pues no se puede ver por donde ha marcado. Bueno, aquí vemos, ahí al río vemos como se nota un montón la sequía. Lleva un poco de agua, pero poco. La verdad es que está todo muy seco, ¿eh? Fijaros aquí. Estos son nidos de abejas. No voy a acercar porque me pueden picar. Uy. Aquí la vemos como no siempre los nidos de abejas son las típicas que vemos en las películas, sino que aquí, en todos estos huequecillos, ellos también hacen sus nidos. No sé si lo escucháis. Por ahí hay algunas que están en alerta. Me voy a acercar un poco a ver si saben más. Mira qué cosa más curiosa, ¿eh? Aquí vemos huellas de jabalí. Ahí está grande, ¿eh? Hay huellas de jabalí muy típico. Aquí no se aprecia nada claro. Aquí sí. Fijaros qué paisaje, ¿eh? Y qué barranco. Aquí tenemos excrementos que algunos podrían confundirlos con conejos. Estos son cabras u ovejas. ¿Por qué? Porque los conejos, aparte de que son un poco más pequeñas que estas, siempre cagan en letrinas o al borde de su madriguera. Entonces esto, como veréis, está en el camino. Si bien podría tener una guarida por ahí cerca, pero bueno, no es tan común. Entonces eso es un indicativo. Generalmente los tejones, los conejos, estos animales suelen poner su excremento cerca de su madriguera. Por lo tanto eso es un indicativo de dónde están más o menos. Otros animales, por ejemplo, como los zorros o algunos mustélidos, pues sí ponen su excremento encima de una piedra o de un tronco o algo así, como forma de marcar territorio. Estos marcajes realmente, aquí vemos,
Esto está súper bien. Vemos la resina. Esto para coger, lo que pasa es, le han quitado la corteza, pero por ejemplo, vamos a coger todo esto. Esto es pura resina. Esto para hacer fuego, pues, buenísimo. Vamos a coger un trocillo. Ya por estas virutas, incluso como ambientador, huelen súper bien. Fijaros la cantidad de resina, que saca. Hasta huele súper bien. Estos son los bosques, típico bosque mediterráneo, muy de pinares. Bueno, y vamos a continuar. A ver, ¿qué vemos por ahí? Aquí vemos otra charca. Mira. Mira las ranas. Ahí se ven las ranas. Está lleno de ranas. Y estas son ya adultas, no están grandes. Mira, mira, mira. Ahí se ve. Y vamos a ver si encontramos alguna huella de algún bicho. Bueno, estas son las cosas de la montaña. Aquí se ha montado la tormenta, por eso siempre, como digo, siempre es indispensable llevar un chubasquero, un buen chubasquero, porque en la montaña en cualquier momento se monta una tormenta. Para, llueve, así es. Allí de fondo se ven nubes claras, pero aquí fijaros que nubarrones y que trueno hay. Y nada, en 5 minutos se ha puesto ya todo enfangado. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos algo de cobijo. Aquí vamos entrando un poco más en el bosque. Bueno, ahora que he parado a comer, os voy a enseñar lo que me he llevado. Importante, un trapo para cuando paremos, tumbarnos ahí. Aquí va, bueno, la pava y la gafa, muy importante la gafa, sobre todo la que hace calor. Aquí en el pouch del Decathlon llevo como la llave y todo eso, y los prismáticos, muy importante los prismáticos. Aquí llevo la comida, que no me lo he currado nada, un trozo de pan y chorizo directamente envasado, sin sacar de ahí para prepararlo cuando parara. La comida del perro. Y aquí dentro llevo, aquí, muy importante, el GPS, el Garmin, el Garmin GS Map 66S, súper bueno, buenísimo. Muy importante cuando ponemos la cámara en sitios muy escondidos. Eso a veces lo que, bueno, ayuda mucho, evita perder cámara, y la verdad es que es un salto de... Yo me alegré mucho comprármelo. Aquí llevo alguna cosa, algún aliciente o alguna cosa, y una bolsa de plástico para tirar la basura, porque esto obviamente no lo voy a dejar aquí, esto va a la bolsa de basura. Aquí, muy importante,
la chaqueta impermeable, la Columbia. Hace un día de calor, pero fuerte, fuerte, pero da igual. Esto siempre hay que llevarlo. En cualquier momento se monta una tormenta en la montaña y nos podemos ver en un problema. Aquí, cuchillo. He llevado el Ontario, leñador, un cuchillo grande, es casi un machete. ¿Por qué? Porque en esta zona no había estado y quería meterla en el bosque profundo, y entonces seguramente me iba a encontrar un poco de maleza o algo y mejor llevar un cuchillo así grande. De hecho he tenido que cortar alguna cosilla, alguna rama, alguna que me molestaba, y mejor un cuchillo grande y potente. Si venimos aquí tengo, muy importante, una vejilla de agua. Esta es de 1,5 litros. Como era una excursión de un día, pues tampoco era muy grande. Pero de hecho el que más bebe es el perro que yo. Bebe más agua el perro que yo. Aquí una bolsa estas de pompitas para proteger la cámara, que ya la he colocado. La cámara de fototrampeo. Y poco más. Aquí en el bolsillo pequeño llevo cordinos, el frontal, las llaves de los candados y llaves y el ferrocerio, que está por aquí. Bueno, por ahí debe estar. Y luego ya en el bolsillo, el segundo bolsillo, llevo, importante, papel higiénico. Muy importante llevar eso, no solo para uno, sino también, por ejemplo, para limpiar la óptica de la cámara, que a veces se ensucia y viene bien. Muy importante el rain cover, la funda impermeable de la mochila, para que si llueve que no se nos moje. Intentad que sea pues esta de camuflaje, color camuflaje o color verde, algo así, para pasar más desapercibido. La mayoría de estas fundas suelen ser como de montaña, y los colores de montaña para productos de montaña suelen ser vivos, rojos, naranja, fosforitos. Eso no conviene porque te ven. Entonces la idea cuando uno pone la cámara es que te vea lo menos posible. Entonces por eso me gusta esa. Bueno, ahí llevo el monedero y poca cosa más. Aquí llevo un candado secundario, se me olvidó, porque a veces me ha dado el problema el otro candado y llevo otro candado por si acaso. La mochila, pues la mochila es la North Face Boreal de 30 litros. Yo todavía no me convence, aunque están muy chulas, pero todavía no me termina de convencer la mochila de Bushcraft. Me parece que el espaldar que llevan es demasiado débil. Esta, sin ser tampoco un espaldar de típico de mochila de montaña, pero bueno, más o menos es medianamente decente. Y luego tiene, para mí, que es algo básico y fundamental, el lumbar, que es una cinta, que tampoco es que sea nada de otro mundo. Esta se me partió. Que es una cinta que no es que sea nada de otro mundo, pero bueno, ayuda, por lo menos carga un poco en la cintura, en la pelvis. Si no, se nota mucho. Y básicamente sería esto. Es un equipo muy sencillo para una excursión de un día y ya está. Lo básico para poner la cámara, comer por el camino o algo y volverse. No tiene mucho más. Y limpiar, lógicamente, llevarse las cosas sin ensuciar el campo. Y luego, a mi cinturón, muy importante, la Leatherman. Me parece que es algo... Mira que yo no era amigo de esto, de multiherramientas, pero me parece que es algo fundamental. Más que nada porque a veces se te puede romper el candado y con esto lo puedo romper. Entonces por eso siempre me gusta llevarla. La verdad es que, como digo, al principio era reacio a estas herramientas, pero ahora me encanta. Y concretamente esta, la Surge, que hay quien dice que es muy grande, pero para mí es perfecta. A mí los filos pequeños nunca me han gustado. Y en cuanto a las multiherramientas, pues igual. Me parece que el tamaño para llevarte a montaña está súper bien. La verdad que es un poco pesada, pero es que al final para este tipo de trabajo necesitas cosas contundentes y fuertes. Entonces, bueno, pues siempre la llevo. Incluso a veces no me llevo, cuando son sitios que ya conozco mejor, no me llevo ni siquiera el cuchillo, me llevo solo esto y con esto voy sobrado. Muy bueno.
Bueno, pues aquí hemos puesto la cámara. Yo siempre la pongo con un candadillo, por si acaso. Y la hemos puesto muy baja, como a, no sé, 20 centímetros del suelo, porque la idea, esto es como un paso natural de animales. Quita, Colón. Colón, pártate. Si me deja el perro. Bueno, pues eso es un paso de animal, natural de animales que pasan por aquí. Y entonces la idea es captar como si el animal, como si entrara en la cámara. Desde arriba, que vaya metiendo el hocico hacia la cámara. Entonces está un poco baja, pero bueno, esa es la idea. Habitualmente se suelen poner un poco más altas, como a esta altura, y que capta así como para abajo. Pero en esta ocasión la voy a poner así, a ver qué tal funciona. Es una zona, como veis, bueno, ya porque está entrando la primavera y veis la cantidad de sapos. Hay agua, hay vegetación, entonces a ver lo que encontramos.